Buenas tardes a todos. Agradecemos a la Universidad Continental por la invitación, a la profesora Karen Pérez en particular, y a todos ustedes por quedarse hasta las 5:30 de la tarde para escuchar lo que van a escuchar, y espero que pueda ser un pequeño aporte a poder pensar algunas cuestiones. La idea es hablar de los vínculos primarios y relacionarlos con unas neuronas que hace unos 15, 18 años fueron descubiertas, y ahora vamos a ver por quién, en la Universidad de Parma, en Italia, y pensar en los vínculos primarios como esos vínculos que inician nuestro recorrido por la vida y que son tan significativos al momento de estructurar nuestra personalidad. Nos estamos refiriendo a los vínculos que tiene el bebé con su mamá y el bebé con su papá. Bueno, la idea, por ahí escuchaban de que soy neuropsicóloga y que tengo algunas experiencias en el tema, pero lo que quería aclararles es que mi neuropsicología no es cognitiva, es una neuropsicología que bauticé con el coraje de bautizar algo, como dinámica integral, y la definimos como una neuropsicología que es el estudio de las relaciones existentes entre las funciones corticales superiores, el cerebro, la estructura psíquica, esa que va a conformarse por esos vínculos primarios, y algo que se sistematiza, que se organiza a nivel social y ahí sí a nivel cognitivo. Esta neuropsicología dinámica estudia todos estos procesos desde el nacimiento hasta la muerte, tanto normal como en los procesos patológicos, y la idea justamente es poder pensar en una neuropsicología que nos aporte elementos para la salud, como decía muy temprano el doctor Rogelio Díaz Salgado. Pensar más que en la prevención, en la promoción de salud. Por eso pienso en los vínculos primarios. Les decía las neuronas espejo. Las neuronas espejo fueron descubiertas en Parma por un científico llamado Rizzolatti. Lo descubrió de casualidad con los monos macacos. Viendo que estos monos macacos lo que hacían era imitar movimientos de personas y de otros monos, aún sin la presencia de esos sujetos o de esos animales. Esto ha generado pensar que había cierto tipo de neuronas, células cerebrales, que permitían la imitación. Y esta cuestión de la imitación empieza a jugar en nosotros los psicólogos como algo importante. Yo cuando doy algún taller para padres siempre les digo, los hijos no obedecen. Si quieren que algún hijo les obedezca, lo lamento. Entonces todos se ponen muy furiosos porque yo digo los hijos no obedecen y entonces ¿para qué estamos acá haciendo un taller? Los hijos no obedecen, imitan. Y esto es central a la hora de la construcción de la subjetividad. Y esto es central porque evidentemente la imitación es lo que nos permite lograr determinados patrones empáticos, como hacían los macacos, pero cuando somos chiquitos, y además pensar que esa empatía a partir de estos procesos de imitación van a permitir algo que se llama identificación. Es por eso que no podemos desde ninguna óptica pensar en una prevención de la drogadicción en adolescentes cuando tenemos un papá que fuma o un papá que bebe. Es decir,
Tenemos que pensarlo desde la imitación, para que las identificaciones puedan darse. Esta construcción de la subjetividad, esto que nos hace únicos, irrepetibles, humanos, tiene una parte que es nuestro cuerpo. Somos seres biológicos por excelencia, hasta que nos constituimos por estos vínculos primarios en seres humanos. Y ahí es donde podemos pensar en la construcción de un psiquismo y luego, a partir de ahí, pensar en la construcción de lo cognitivo. ¿Por qué estoy separando lo cognitivo de lo psíquico? Porque cuando uno habla de salud, siempre habla de salud mental, y yo estoy separando lo psíquico de lo cognitivo para poder entender estos vínculos primarios. Supongo que alguno de ustedes ha tenido o tiene experiencia de ir al terapeuta. Aunque coincido con el doctor Rogelio que no todo psicólogo es psicoterapeuta, pero por ahí han ido al psicoterapeuta, que es parte de nuestra formación. Y uno le dice al psicoterapeuta cuando llega, vengo porque pienso que me siento mal, o dice directamente me siento mal. ¿Nos quedamos con la segunda? Bueno, cuando decimos nos sentimos mal, estamos hablando de lo psíquico. Cuando pensamos cómo nos sentimos, estamos hablando de lo cognitivo. Digamos que son situaciones que no las podemos separar demasiado en el análisis, pero didácticamente hoy creo que es necesario hacer una pequeña diferenciación, porque esto nos va a permitir justamente entender esto de los vínculos primarios y cómo afecta para el desarrollo futuro. Por eso sentir no es lo mismo que pensar, y el cuerpo, en esa tríada que les dibujé ahí, el cuerpo y el sistema nervioso central, en especial, tiene partes que se dedica al pensamiento y tiene partes que se dedica a la emoción. Motivo por el cual nuestro propio cuerpo nos dice, ojo gente, no confundamos la cognición con las emociones, aunque podemos hablar de ellas, podemos declarar sobre ellas, pero cuando sentimos, sentimos. Y somos tan jorobados, perdón por la expresión muy argentina, que a veces hasta nos engañamos y decimos sobre lo que sentimos aquello que realmente no sentimos. Y el lenguaje es tan traicionero, porque el lenguaje sí se basa en el pensamiento y en lo cognitivo, que el lenguaje a veces se nos queda sin palabras para poder decir lo que sentimos. Por eso un abrazo es mejor que una palabra. Y acá vuelve a aparecer que cuerpo, psiquismo y cognición no pueden estar separados, pero sí, para cuando los analizamos, tenemos que tener bien claro qué es lo que pasa. Este es el señor Rizzolatti, el de los monos macacos, le conocen la cara. Vamos a otra. Decíamos que hay partes del cerebro entonces que se dedican a pensar y hay partes del cerebro que se dedican a sentir. Las vamos a ir identificando de a poquito y las vamos a ir viendo desde este concepto de las neurociencias. Y ahí dice, estas neuronas espejo que hacen lo que otros hacen. Y les voy a dar un ejemplo muy simple. ¿Vieron cuando tenemos a alguien que bosteza al lado? ¿Qué hacemos? No podemos evitar el bostezo. Espero que ahora no bostece nadie. Esto hace que evidentemente hay algo que nos lleva a imitar esa otra conducta. Por eso decimos que son neuronas con respuestas bimodales. Son visuales y además son motoras. Percibo
y sobre lo que percibo, tengo determinado movimiento, aunque el movimiento sea interno, porque también puede haber un movimiento que sea pensamiento, que no lo veo, pero que es un movimiento de mis estructuras cognitivas en funcionamiento. Responden específicamente a los movimientos intencionados y a los movimientos de los otros. ¿Qué significa? Yo puedo anticipar, y acá viene el juego de la imitación y la importancia de esto, yo puedo anticipar por la forma en que otro se está parando, por la forma en que está entonando su conversación, por el tipo de palabras que utiliza. Puedo empezar a pensar aquello que viene como respuesta del otro. Y puedo anticipar mi propia respuesta. Y esto es lo que hace una neurona espejo, anticipar la respuesta. A veces nos anticipamos demasiado y le decimos, no, ya sé lo que me vas a decir. No, déjalo que termine de hablar. Pero ya con el movimiento, cómo se puso, cómo la tonación, la tonalidad de la voz, ya me está indicando que viene un reto o viene un halago. Y a veces lo paro. Dejemos que el otro pueda explayarse hasta el final y después recién contesto, pero ya estoy anticipando mi respuesta, porque ya sé exactamente lo que viene, o por lo menos parecería saber lo que viene. Participan, dice, en la generación y control de nuestros propios movimientos. Sí, si lo que se viene una bofetada, corro la cara. Por eso puedo anticipar esos movimientos. Y participa en el reconocimiento de los actos de los demás. Y acá, ya lo decía Rizzolatti, en la identificación con estos movimientos y actos de los demás, e incluso con la imitación. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que estamos tomando nosotros de lo propuesto por Rizzolatti con respecto a la imitación y a los vínculos primarios? Dale. Es importante que estas neuronas espejo participan en el reconocimiento de los rostros y en la expresión facial de esos rostros. Por lo tanto, lo que nos posibilita es reconocer las emociones de esos otros. Y ahí es donde entramos a jugar en lo empático. Si yo reconozco el rostro del otro, estoy reconociendo la emoción del otro. Y hete aquí que solamente es privilegio del humano el reconocimiento de los rostros. Ese reconocimiento de los rostros tiene un nombre que nosotros en neuropsicología le llamamos prosopagnosia. Y esa prosopagnosia, ya del año 47, Bodamer la define, vamos a la otra, tiene una etimología muy significativa. Viene del griego prosopón, que significa persona. Y significa, además, para los etruscos, persú, que significa ahí. Ahí está el otro, que con sus emociones me constituye. Y aquí estoy yo, que con mis emociones lo constituyo. En el nosotros nos encontramos y en ese encuentro es que se da la posibilidad de la construcción de la subjetividad por la imitación y por la empatía que veníamos diciendo recién. Lo primero que un bebé reconoce son los ojos. ¿Por qué? Tendríamos que haber ido a otra diapo. Fíjense la posición que tienen esas pinturas. Ya en el siglo pasado, a principios del siglo pasado, la pintora Mary Cassatt en Estados Unidos dibuja madres e hijos y siempre los dibuja en esa posición del amamantamiento. Y acá empezamos a pensar en este vínculo primario y el amamantamiento como algo importante, porque está generándose una posibilidad de
mirar, no de ver, de mirar, ojo a ojo. Se constituye una mirada entre la madre y el hijo, y fíjense que las pinturas lo están reflejando, que están relacionadas justamente con el amamantamiento. Esto nos señala la importancia de, en esta constitución del vínculo primario, de las primeras relaciones del hijo con la madre a partir del amamantamiento. Amamantamiento no significa dar de mamar el pecho, puede ser una muy buena mamadera. Es decir, es la posición de amamantamiento y de sostén. Un psicoanalista de la escuela inglesa, Winnicott, lo habrán sentido nombrar, justamente habla del holding, del sostén que tiene que tener una madre para que sea suficientemente buena y sea posibilitadora de constitución de sujeto. Ahí. Lo segundo que ven es la nariz. Lo tercero que se ve es la boca. Y por último, el rostro completo. ¿Y saben en qué momento podemos reconocer un rostro completo? 8º mes de vida. Entre el 6º y el 8º mes de vida reconocemos un rostro. Spitz hablaba de la angustia del 8º mes. La neuropsicología nos está diciendo que la angustia del 8º mes se debe a que si yo no tengo la constitución desde las neuronas espejo, de la imitación de la mirada y de los gestos y de las emociones, y la posibilidad de construir un rostro, un reconocimiento perceptivo de un percepto completo, una gestalt cara de una persona, de esa persona que es mi mamá, no tengo angustia. El tema es cuando empecé a conocerla y reconocerla. Entonces, cuando se va, lo que queda, por más que sea la mejor niñera, la abuela, el padre, no es la madre. Y ahí es donde comienza la necesidad justamente de un buen sostén, porque el rostro empezó de la madre a ser un rostro conocido. Esto lo decíamos recién, la prosopagnosia abarca aspectos más amplios de la configuración del rostro, incluye la captación de la expresión emocional. Y esto es importante, también en función de la comunicación, no solamente de la comunicación madre-hijo, sino también de la comunicación padre-hijo y de la comunicación docentes, sociedad, porque nos permite una buena adaptación este reconocimiento de la expresión emocional. Y fíjense que cuando hablamos de un reconocimiento y una posibilidad de una mejor comunicación, estamos hablando justamente de sujetos que están en desarrollo hacia la adaptación, no hacia la sobreadaptación, sino hacia la adaptación para un bienestar. Es importante poder rescatar, y se lo digo a los futuros psicólogos, la coherencia entre lo que se dice y lo que se expresa con este rostro. Clínicamente, a veces uno ve mamás con patologías depresivas que viene el nene con el cuaderno, con una carita feliz que le puso la maestra, contento, saltando en una pata porque viene a buscar la felicitación y el reconocimiento de la madre o de la familia, y la mamá le dice, bueno, te felicito, con esta cara de póker. Esto es lo que de alguna manera genera la incoherencia entre lo que se dice y lo que se hace, entre lo que se dice y la expresión emocional. Pero también tenía el caso de una maestra jardinera
Vieron que las maestras jardineras, y no quiero pelearme con nadie, pero es una observación general que uno hace, a todo el mundo le dice mamita, queridito, hijito, chiquitito, todo es en miniatura, ¿no? Entonces, y todo es con una sonrisa de oreja a oreja. Y tenía una mamá que era de un pacientito que era maestra jardinera y lo retaba con una sonrisa de oreja a oreja, motivo por el cual la criatura nunca entendía por qué la madre estaba tan feliz cuando lo retaba. Entonces, tampoco hacía efecto ni para la madre depresiva, para la felicitación, ni para la madre casi maníaca, para el reto. Esto es lo que justamente nos está planteando este concepto de prosopagnosia. Por eso decimos que funda el psiquismo y hace a las construcciones de las relaciones sociales futuras. Esto lo dicen varios autores, que no nos vamos a detener ahora. Y esto lo veníamos diciendo, hay regiones cerebrales que se dedican a lo que es cognición y hay zonas cerebrales que se dedican al procesamiento de lo emocional. Las vamos a pasar porque por ahí prefiero, si ustedes lo desean, una ida y vuelta de preguntas y respuestas. Pero para hacer un paneo general necesitamos de la corteza de asociación visual, que es la que puede percibir y puede hacer el reconocimiento global de lo que percibe, y de otras zonas mucho más subcorticales, como es el hipocampo, que guarda la memoria, y zonas frontotemporales, que guardan la memoria de aquello que se vio y de aquello que se escuchó. Y junto con el hipocampo y la corteza, tenemos también, que se ve ahí chiquitito, los hemisferios, en particular el hemisferio izquierdo, porque le puede poner palabra a esa emoción y le puede poner nombre a ese rostro. Pero antes que el hemisferio izquierdo empezara a tener su actuación en la vida de los humanos, tenemos un hemisferio, y esto lo dejo para el viernes, pero le hago un avant-premier. Tenemos un hemisferio que es el derecho y que durante los 18 primeros meses de vida fue el que estuvo actuando. Voy a hacer un chiste malo, lo aviso, y que no se enoje nadie. El hemisferio izquierdo es como los varones, piensan que dominan, pero no dominan nada. ¿No es así? Las chicas lo aprueban. Bueno, el hemisferio izquierdo es el que le pone palabras, el lógico, el matemático, el que le puede poner justamente la lengua, ¿no? El lenguaje a ese rostro. Pero lo emocional lo pone el derecho. Y durante 18 meses, antes de caminar y antes de hablar, el derecho estuvo dirigiendo nuestra vida. Estuvo dirigiendo la percepción emocional, estos vínculos primarios, este abrazo con la madre, con el padre, con los sustitutos que pueden tener esos niños. Todos esos procesos van a ese hipocampo, a esa memoria emocional que no tiene registro lingüístico, porque, oh casualidad, todavía no tenemos palabras para poder nombrarlos. En la medida en que tenemos palabra para nombrar nuestras emociones, es ahí cuando empezamos a recordarlas como situaciones con lenguaje. Esto nos da la posibilidad de pensar, por ejemplo, en un término que Freud, padre del psicoanálisis, lo menciona, que es la amnesia infantil. Y la neuropsicología viene a contarle a Freud, que no estaba para nada disgustado con nosotros,
porque decía que, bueno, que algún día alguno se iba a dedicar a esto. Esa amnesia infantil de la que habla Freud no pudo haber sido de otra manera, porque al no tener lenguaje no tengo recuerdo en palabra, y el recuerdo se declara. La memoria es declarativa, episódica, procedimental, hoy lo hablábamos con Karen. En la medida en que no tengo una palabra para poder nombrar aquello que me pasa, motiva justamente que sea el cuerpo el que lo expresa. Por eso la amnesia infantil que planteaba Freud es lógica, porque no hay lenguaje. Y esto viene a colación de esa conferencia que escuchábamos hoy sobre cómo diagnosticar un abuso. Porque hay que ver en qué momento de la historia de esa criatura, y perdón que me meta en una conferencia que ya se dio, pero hay que ver en qué momento se produjo el primer abuso. Porque si no le puede poner palabras, lo único que va a denunciar, anunciar y enunciar es el cuerpo. El cuerpo anuncia, denuncia y enuncia cuando el lenguaje falta. Y fíjense que son esos vínculos primarios los que sostienen neuropsicológicamente el hemisferio derecho, lo emocional de lo que hoy en día somos cada uno de nosotros. Karen. Y tenemos algo importante dentro de este sistema de neuronas espejo y del sistema nervioso, que es el concepto de plasticidad. El cerebro no es algo estructurado, rígido, es algo plástico, no está programado, ni siquiera está programado genéticamente. Hay una predisposición, pero el medio es el que va posibilitando desarrollar potencia. Motivo por el cual tenemos que pensar que este concepto de cerebro plástico nos da la posibilidad de pensarlo al humano y a estos procesos que pasan por el sistema nervioso como un fenómeno vivencial, como un fenómeno, como dice ahí, histórico, que marca para cada hombre caminos diferentes, que hacen que se responda de manera singular. La misma situación no es respondida aún con las neuronas espejo, aún con la imitación y aún con la empatía y aún con lo que podría llegar a ser un calco, porque la plasticidad neuronal hace que los caminos que sigue todos los procesos sinápticos sean únicos e irrepetibles. Y lo histórico de cada uno está construido a partir de ese recorrido que hicieron algunas sustancias químicas que se llaman neurotransmisores. Por eso decimos que el carácter dinámico, flexible y plástico de la corteza cerebral es lo que posibilita que se sustente tanto lo psíquico como lo cognitivo. Y por eso decimos que es la que posibilita cambios funcionales que son perdurables en el tiempo. Aquello que dañó en épocas tempranas queda, porque la plasticidad no siempre es buena, no siempre es positiva. También tenemos plasticidad negativa. Y un hecho que nos marca negativamente puede perdurar porque hay cambios estructurales y funcionales en el sistema nervioso. Y por eso decimos que toda conducta deja su huella anémica y permite que la información pueda ser utilizada cuando uno encuentre ese momento adecuado para recuperarla. A veces no la recuperamos y necesitamos determinados procesos para llegar a lo más íntimo, justamente de esas cuestiones que son emocionales y que no tuvieron palabra para poder dejar esta huella anémica lingüística.
En esta construcción de la subjetividad, a mí me queda, para pensar, y en el tiempo que todavía resta, la posibilidad, creo que queda uno más, la posibilidad de ver cómo imitación, empatía, se retroalimentan y retroalimentan el proceso de identificación. Esto va y viene justamente por la plasticidad. Pero fundamentalmente tenemos que pensar cómo desde lo psicológico esto actúa. Y ahí me pregunto, ¿cómo juegan las funciones parentales? Voy a usar un término por ahí, no de rol parental, sino de función parental, ya que puede cumplirla cualquier sujeto que realmente pueda ocupar ese lugar de sostén o ese lugar de norma, como vamos a ver ahora en la función paterna. Dentro del concepto de funciones parentales, nosotros podemos decir, y tomando algunos temas de la antropología, que la existencia del humano implica necesariamente un orden simbólico. Y justamente está inmerso el hombre en ese mundo simbólico. Tan es así que cuando nacemos ya estamos nombrados. Ya tenemos nombre. Ya hemos sido nombrados. Y también nacemos en un mundo que está constituido como mundo. Podemos pensar en el mundo familiar. Tenemos que entrar en ese mundo simbólico, que es un mundo simbólico que condiciona el posterior desarrollo. Y este orden simbólico tiene dos vertientes, tomando a Lévi-Strauss. Uno es el lenguaje, del que venimos hablando, y otro son las relaciones de parentesco. Por eso vamos a tomar las funciones parentales. En este sentido, la función materna, recordamos esa posición de amamantamiento y la mirada de ojo a ojo, de mirada a mirada, de caricia, de tacto, para que en realidad pensemos, ¿esa función materna qué hace? Esa función materna origina estructuras afectivas desde lo psíquico, pero modifica estructuras límbicas. Ustedes habrán sentido hablar del sistema límbico como un sistema subcortical. Algunos han visto neurociencias. Vamos, el hipocampo es parte de ese sistema límbico. Pero también tenemos que esa estructura, a partir de la función materna, arma una urdiembre, arma una red afectiva que deja un registro a nivel del sistema nervioso y que va a ir permitiendo justamente la posibilidad de que en ese contacto con madre e hijo aparezca una tercera figura, que es la figura del padre. Y acá tenemos la función paterna. Dale. Vamos a hacerlo sencillo. ¿Para qué me sirve el padre? Bueno, no era para un chiste esto. Yo lo decía seriamente. ¿Cuál es la función paterna? Trato de relajarlos un poco porque sé que fue un día largo. Nos quedan todavía 2 días de actividad, así que bueno, vayámonos relajados de aquí. La función paterna es norma. La función paterna no tiene por qué ser un papá físico. Es la función que se cumple dentro de un grupo familiar desde el punto de vista de la organización de la familia. Es la norma, es la ley, es lo que marca lo que se debe y lo que no se debe hacer. Es justamente el límite fundador de la espera.
que la mamá lo empieza a practicar desde los primeros vínculos, desde las primeras experiencias con el bebé, donde le va poniendo lenguaje a lo que el bebé siente. Y eso tiene que ver con la norma que permite la espera. Un ejemplo, por ahí tenemos madres por acá, parece que pocas, pero tenemos madres. ¿Vieron cuando uno va preparando la mamadera y el bebé llora y llora y llora y uno dice, bueno, a ver, ¿cómo hago para que se calle mientras que caliento la mamadera? Entonces uno le dice, sí, Juanito, ya va, mamá está acá, y le empieza a contar lo que está haciendo. Intenta calmarlo, lo que intenta es que aprenda a esperar, que hay un tiempo desde el reclamo hasta el momento en que se ejecuta aquello que se tiene que ejecutar, que es darle de comer, la acción. Si no hay espera, aparece una situación a posteriori, y lo veremos después el viernes, en lo que se constituyen en conductas de riesgo, en droga, alcohol. No puedo esperar, no me puedo bancar la ansiedad, no me puedo bancar la espera, tiene que ser todo ya. Y como tiene que ser todo ya, aparecen elementos extraños. Esa función paterna es lo que nos permite la reflexión, porque en la espera reflexiono. No hay posibilidad de reflexionar en los torbellinos. Y también esa función paterna lo que me permite son conductas sociales, porque la espera y la reflexión me permite poder compartir con otros determinados momentos. Si no soy el centro del mundo, soy el ombligo del mundo y todo el mundo está a disposición mía. Por lo tanto, no aprendí a esperar, no reflexiono, no tengo conducta adaptada. Para eso sirve el padre o la función paterna, para dar norma. Decimos que tiene una doble empresa, porque además, esta norma que hoy aparece como desde afuera, en algún momento se constituye en propia. Entonces no voy a necesitar que me digan lo que debo hacer, voy a saber lo que se debe hacer. Y entre lo que quiero, puedo y debo, hay un interjuego de equilibrios que me van permitiendo justamente poder compartir con otros. La función paterna, desde las primeras experiencias, son las que posibilitan la entrada al mundo. Es poder acceder, años más tarde, a la socialización, a la cultura. Es la posibilidad de tener una estructura psíquica que me permita poder decir yo, a diferencia de otro, claramente, y me permite justamente participar de organizaciones sociales. Esa función paterna, miren para qué sirve el padre, instituye y su presencia ejerce a nivel del sistema nervioso central las estimulaciones necesarias y suficientes para que la norma se instaure. ¿Por qué? Porque tengo que tener un hipocampo, una parte del cerebro, no importa cómo se llame, que guarde ese recuerdo de la norma, que guarde ese no se puede o ese se debe esperar. Esa función justamente paterna lo que permite es la transmisión del conocimiento y además lo que permite es que en un juego dialéctico ese conocimiento se transmite generación a generación. Y acá nos merece una pequeña reflexión. ¿Qué nos está pasando? No sabemos esperar, no hay reflexión, la norma no existe. Desde la norma de tránsito que hablábamos hoy. Esto produce caos. ¿Y saben lo que produce el no tener claras las reglas de juego? Angustia. Y el bienestar del que hablaba Rogelio Díaz hoy temprano
se fumó. Estos vínculos primarios, lo que están permitiendo, si se constituyen como sostén y como norma, padre y madre, lo que nos permiten justamente es empezar a generar nuevas generaciones, porque hay algunas ya que estamos ahí casi en duda, nuevas generaciones de sujetos en bienestar y en salud. Por eso tenemos que tener muy en claro que si no hay una norma dadora desde esta función paterna, dadora de seguridad, dadora de sostén, lo único que se puede establecer es que el vínculo madre-hijo, la díada madre-hijo, quede enquistada, quede simbiótica, y el único referente que tengo sea una sola persona, y entramos a la psicopatología, y a la psicopatología grave. Justamente ¿por qué? Porque no pude entrar en este mundo tan importante que es la cultura como socialización, que es la cultura como compartir. Repito estas palabras porque en realidad creo que son las que de alguna manera nos tienen que quedar muy claras. Vamos a tomarnos 5 minutos para decir, bueno, este sistema límbico que armaba esta urdiembre afectiva en el vínculo con la madre, ¿cómo se constituye? Se constituye con 3 o 4 formaciones fundamentales. Algo que se llama amígdala. Esta amígdala en realidad lo que hace es la conservación de la especie, es la encargada de la supervivencia, la encargada de lo instintual. Pero esta amígdala, si se queda así, se queda simplemente en una estructura y formación tan básica que es casi animal. Instinto puro no somos, justamente porque tenemos con qué pensar. Esto que de alguna manera Freud plantea la diferencia entre instinto y pulsión. En el instinto vamos a encontrar aquello que nos lleva a buscar esa meta y ese objeto, pero en la pulsión nos dice que tiene que tener una representación afectiva, no es cualquiera. Pero además, no es cualquiera, porque en esos vínculos primarios se fueron dando improntas que quedaron grabadas que me dicen que no es cualquiera el que tiene que, al que tengo que querer, al que tengo que amar, al que tengo que considerar, o el que me tiene que considerar, amar y querer. Por eso es tan importante estos vínculos. Este sistema límbico tiene factores genéticos, justamente lo instintual es genético. Pero además, durante la gestación, dale una más, durante la gestación aparecen determinados procesos, diríamos, para llamarlo de alguna manera, que nos permiten también relacionar a esta madre con este niño. Hoy en día se sabe que el feto, ese bebé por nacer, feto que era feo llamarlo, ese bebé por nacer siente, percibe emociones, percibe latidos, percibe angustias y percibe felicidad. Eso congénito, más eso genético, más esas experiencias tempranas de las que veníamos hablando, es lo que en algún momento Freud denomina series complementarias. Y están en el sistema límbico, partiendo de ahí para constituirse posteriormente en los vínculos que establezca algunas conexiones del sistema límbico con el prefrontal, la posibilidad de pasar justamente del instinto a la pulsión.
del instinto al afecto, porque no quiero a cualquiera. Determinados afectos están destinados a determinadas personas. Tengo dos, pero no se ve abajo, tengo dos, además del sistema límbico, que es subcortical, uno que es el cerebelo y otro que ahí yo no lo veo, no sé si lo ven ustedes. ¿Lo ven ustedes? ¿Qué dice cerebro? ¿Para qué me sirve el cerebelo? Dale. El cerebelo lo que me permite es la construcción del tiempo y del espacio. Y el cerebro lo que me permite, justamente por la prefrontalidad, es la conciencia de mismidad. Si yo no tengo la construcción del tiempo y del espacio, no puedo llegar a poder decir yo soy yo y a tener conciencia que este es mi yo a través del tiempo. ¿Y por qué es tan importante este tiempo y este espacio? ¿Y por qué lo estamos relacionando con los vínculos primarios? Porque lo temporal justamente depende de la construcción de la espera. El tiempo se construye a partir de la espera. ¿Y por qué el espacio? Porque el espacio se construye a partir del cuerpo. El abrazo, la posibilidad de la continencia afectiva a partir de justamente de esta contención cuerpo a cuerpo, es lo que me permite también delimitar lo que soy yo de lo que soy no yo. Por lo tanto, el tiempo y el espacio y la conciencia de este tiempo y de este espacio me permite ir construyéndome. Les voy a dar un ejemplo chiquito para ejemplificar la importancia que tiene estos dos procesos. A mí no me gusta llamarlo niños con ADHD. Voy a aclarar algo antes de poner el ejemplo. Voy a tirar una bomba, aviso. Para mí el ADHD no existe. No pasó nada, pensé que me tiré una bomba. Uno puede decir que hay trastornos de la atención y niños con hiperactividad que además tienen trastornos de la atención. Pero no podemos estar diagnosticando a todo el mundo como ADD. Me parece que es una falta de respeto al humano pensar que todo el mundo, y esto es un tema, por lo menos en Argentina, de las escuelas y de los docentes, no hablo de Perú, hablo de Argentina, ni de ningún otro país, donde todo el mundo se otorga la posibilidad de diagnosticar a un niño y de mandarlo al neurólogo. Y esto creo que es importante tenerlo en cuenta como psicólogos y como futuros psicólogos y psicólogas, en pensar que el síndrome atencional está, pero no tan diseminado como si fuera una epidemia. ¿Y por qué digo esto? Muchas gracias todavía no, porque salvo que me quiera ir, echar. ¿Por qué? Porque justamente la construcción del tiempo y del espacio está claramente dado en aquel que tiene síndrome atencional con hiperactividad. ¿Por qué? Justamente porque no tiene capacidad de espera, porque no tiene capacidad de poder postergar la frustración. Si quiero esto, lo quiero ya. La frustración no existe. El bajo nivel de frustración es claro en estos niñitos que tienen síndrome atencional con hiperactividad. Y el espacio es prácticamente un espacio que tengo que conquistar. Voy, vengo, salgo, entro, me golpeo contra la pared, vuelvo a entrar. Si viviera en el campo, seguramente no habría ninguna pared que lo detuviera.
y no tendríamos ningún diagnóstico de síndrome atencional con hiperactividad, pero como lo tenemos en la ciudad, hablo de Argentina, Buenos Aires, en un departamento que tiene 4x4, la pared existe, entonces el espacio no es un espacio vivencial. Hablábamos del espacio vivencial en una de las primeras diapositivas. Esto vivencial del espacio y del tiempo es constitutivo, porque si uno tuviera que pensar en un niñito con estas características, diríamos que es casi como un nunca ahí, porque quiere estar allá. Un nunca esto, porque quiere aquello. Un nunca acá, porque voy a andar rondando. Y esto hace que justamente no pueda construir su tiempo y su espacio, porque no hay nadie que le dio norma, porque no son de generación espontánea, no nacen de un repollo los síndromes atencionales con hiperactividad, nacen de un contexto familiar en el cual no hubo una función materna que hiciera de holding y no hubo una función paterna que pudiera darle esa norma que le diera seguridad. Una de las características centrales de estos niñitos justamente es la gran inseguridad. Es el no saber quiénes son, porque nadie los quiere, porque son hiperactivos. Como me decía una mamá hace unos días atrás, a Mati nadie lo quiere cuidar. Entonces le preguntaba, ¿por qué no nadie lo quiere cuidar? No, porque es tan inquieto que nadie lo soporta. Entonces, fíjense, nadie lo soporta. Y si uno hace un pequeño juego de palabras, soportar es sostener. Y cuando uno empieza a pensar en que nadie lo soportó, que nadie lo sostuvo, ahora que tiene 3 años, es un problema en el jardín. Dentro de un par de años atrás, como no se va a bancar la espera, porque tiene que ser todo ya, y empezaremos a ver cómo bajamos la angustia con algún psicofármaco, con alguna droga, con alcohol. Es decir, estamos pensando justamente que estos vínculos primarios que surgen de la imitación, de la empatía y que me posibilitan la identificación, me posibilitan seres humanos en estado de bienestar, en estado de salud, que puedan disfrutar de esta vida que se les ha dado. Y esto creo que es fundamental pensarlo como promoción de salud. Uno tiene que estar atento. Y vamos a la etimología de la palabra atención como para ir terminando. Atender significa, según la Real Academia Española, tener con cuidado, tender hacia, cuidar de. No pretendamos que alguien que no ha tenido o no ha sido atendido en sus vínculos primarios pueda atender a otro ser humano. Tenemos que trabajar para eso, gente. Muchas gracias.